que el estado de necesidad es una situación apremiante en la que se encuentran las personas y a partir de las cuales toman una decisión. Ejemplo, estado de necesidad es el hecho de encontrarnos en una casa que se está incendiando y tenemos la necesidad de salvar la vida y nos vamos a la otra casa. Estado de necesidad es cuando tenemos un naufragio y tenemos una tabla de surf y solamente una persona puede sobrevivir. Entonces el estado de necesidad es un estado apremiante, es una situación apremiante que puede obligar a la persona a proceder o a obrar de una o de otra manera. Ahora, ¿cómo se aplica esto en materia laboral? De la siguiente manera. Estamos hablando fundamentalmente de lo que viene a ser el consentimiento. Entonces, como requisito de validez, el consentimiento no debe estar bajo estado de necesidad. Ejemplo, si una persona al mes logra obtener 100 bolivianos para sobrevivir y luego un empleador le da un trabajo por 1000 bolivianos, aprovechando ese estado de necesidad de que no tiene trabajo, no tiene dinero, es que la ley considera que ahí se ha quebrantado la licitud del consentimiento. ¿Por qué? Porque uno aceptó porque necesitaba la plata, porque en un mes saca 100 y es mejor sacar en un mes 1000 bolivianos. De tal manera que ustedes ahí pueden ver que cuando hay un estado de necesidad, el consentimiento no debe ser válido. ¿Se entiende el tema del estado de necesidad, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, Se llama estado licenciado. violencia, capacidad, dolo, error, estado de necesidad. ¿Es correcto? Sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien. Ingresamos al siguiente requisito de formación del contrato. Inciso B, el objeto. Si usted ve las flechas direccionadas y contrapuestas, usted entiende que hay dos tipos de objetos en la formación del contrato. El primero que está acá abajo está haciendo referencia al tema de la prestación. ¿Qué es la prestación como objeto del contrato de trabajo? La prestación es el trabajo. La prestación es el servicio que desarrolla el trabajador a favor del empleado. Sí. Vale, en la cárcel. Siguiente. Carolina, Sí, doctor. ponle a este estudiante Mercado Vela abandono de clase, ponle. Está bien, doctor. Y ponle ahí entre paréntesis. Se está dedicando a hablar cuestiones incoherentes a la materia. Está bien, doctor. Ponle entre paréntesis. Habla de que va a ir a la cárcel. Está bien, Cuando doctor. nos Hágalo. reclame, no diga que no. Está bien, doctor. Disculpe, lo siento mucho, qué pena. Estaba hablando con mi compañera sobre la visita de su carrera. Disculpe. Seguimos con el tema del objeto. Hablamos de la contraprestación. La contraprestación, jóvenes, como objeto del contrato individual de trabajo, viene a ser la retribución, la remuneración que da el empleador a favor de su trabajador. Esto quiere decir que la contraprestación es el sueldo, es el salario que el empleador da a su trabajador. ¿Por qué? Porque se ha beneficiado con la prestación del trabajo, se ha beneficiado con la prestación del servicio que efectuó el trabajador. El objeto tiene también requisitos de validez. Primer requisito de validez del objeto. El objeto debe ser lícito. Segundo requisito de validez. El objeto debe ser posible.
Y tercer objeto, el objeto del contrato debe ser determinable. Vemos el primer requisito de validez, o sea que el objeto debe ser lícito. Esto significa que la prestación y la contraprestación debe respetar, debe observar la constitución política del Estado y las otras leyes del ordenamiento jurídico boliviano. Ejemplo, no puedo firmar un contrato de trabajo para contratar a un sicario para que el sicario pueda quitar la vida a una persona. Eso no es un objeto lícito, eso es un objeto ilícito. Luego, jóvenes, vemos que el objeto debe ser posible. Esto significa que el contrato individual de trabajo debe ser acorde a lo que dice la Ley General del Trabajo, acorde a lo que dice el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Ejemplo, contrato a una persona para que desarrolle la actividad manual de carpintería. Eso sí es lícito, también es posible, de acuerdo a la Ley General del Trabajo. Ejemplo, contrato a este carpintero para que trabaje 4 horas de las 8 jornadas. Entonces, el objeto es posible. Revisamos el tercer requisito de validez y estamos hablando que el objeto del contrato debe ser determinable. Usted apunte. Es determinable porque puede cuantificarse, puede determinarse económicamente su valor. Ejemplo, usted es contratado como dactilógrafo y por ese trabajo de dactilografía usted va a recibir específicamente 4.000 bolivianos de sueldo. 4.000 es ya determinable económicamente. No hay contratos donde se diga que se pagará un dinero sin especificar la cantidad, sin especificar el tipo de dinero que se va a emplear en el contrato individual de trabajo. Seguimos avanzando y vemos la causa. La causa, como está en este apartado verde, es el fin inmediato que tiene el contrato individual de trabajo. Este fin inmediato se analiza desde 2 puntos de vista. Primer punto de vista, fin inmediato desde el punto de vista del trabajador. El fin inmediato desde el punto de vista del trabajador es obtener una remuneración económica por el trabajo que realiza, por el servicio que efectúa a favor de un empleador. Vemos ahora desde el otro punto de vista, el fin inmediato desde el punto de vista del empleador. Entonces la causa a ese contrato es que el empleador necesita de un trabajo, ya sea intelectual o ya sea manual, o requiere de un servicio que preste el trabajador a su favor. Si usted ve la exposición gráfica, claramente dice que el fin también tiene requisitos de validez. Y ahí está, la causa debe ser lícita. 2. La causa no debe ser contrario a la ley. 3. La causa no debe ser contrario a la moral. Y 4. La causa no debe ser contrario a las buenas costumbres. Explicamos el primero, causa lícita. La causa es lícita cuando el fin del contrato es acorde a la constitución política del Estado, es acorde a las leyes del Estado boliviano. Vemos la segunda. La causa no es contraria al derecho, no debe ser contraria a la ley. Entonces, en este caso, el fin del contrato no debe ser contrario a la Ley General del Trabajo o a los decretos reglamentarios.
Vemos la tercera. La causa no debe ser contraria a la moral. La moral, jóvenes, es la ciencia del bien, la ciencia del mal. Consiguientemente, un contrato individual de trabajo puede ser moralmente irrealizable, no realizable. Cuarto, la causa no debe ser contrario a las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres? Usted apunte. Las buenas costumbres son pautas de comportamiento generales y obligatorias que asumen las personas. Entonces, no es, por ejemplo, una causa lícita cuando se plantea que se contrata a un trabajador para cometer conductas que van contra las pautas normales. Ejemplo, contratar al trabajador para que pueda estar insultando, para que pueda estar denigrando a las personas. Eso no va contra las buenas costumbres. Seguimos revisando y usted ve en el inciso D de la exposición gráfica otro de los requisitos de formación del contrato, la forma. Usted apunte. La forma en materia jurídica son las ritualidades, son los componentes externos en la que consta el acto jurídico. Por ejemplo, la edad de una persona formalmente consta en una cédula de identidad. Formalmente consta en un certificado de nacimiento. La condición de casado de una persona formalmente se demuestra a partir del certificado de matrimonio. Si usted ve la exposición gráfica, ahí tenemos un contrato que se está firmando, acá, en esta parte. Aquí tenemos un contrato. Ese papel, esa hoja donde están las letras, es precisamente la formalidad, la forma. Ahora vean ustedes lo que dice la exposición gráfica. Nos dice que en materia laboral existe esto que se llama la libertad de forma. Libertad de forma. Esto quiere decir que el contrato individual de trabajo, por regla, no requiere formalidad. Ejemplo, su contrato de trabajo puede ser escrito. Si es escrito es formal, pero también su contrato puede ser verbal. Entonces ya no es formal. Por ello, en materia laboral, jóvenes, se reconoce y se proclama la libertad de forma. Como está en la exposición gráfica, cuando hay un contrato indefinido, hay libertad de forma. ¿Por qué? Porque su contrato indefinido puede ser escrito por un lado o puede ser verbal por otro lado. En ambos casos, el contrato es válido, genera los mismos derechos, genera las mismas obligaciones. Bien, si la libertad de forma es la regla en materia laboral, toda regla tiene su excepción, y la excepción surge en el contrato de plazo fijo o en el contrato laboral definido. Entonces acá vean ustedes lo que dice la exposición gráfica. Cuando se trata de un contrato de plazo fijo, hay necesidad de una formalidad. Y esa formalidad es que sea por escrito. Ojo, no hay contratos de plazo fijo que sean verbales, porque si las hay, entonces sucede el tema de la conversión del contrato. Esto significa que el contrato de plazo fijo se convierte en contrato indefinido por carencia de la formalidad. Seguimos revisando. Y ustedes ven en el inciso D otro de los requisitos de formación del contrato, como es la subordinación. Dejamos establecido que la subordinación es simplemente el sometimiento funcional del trabajador hacia su empleador.
A partir del concepto de subordinación, como usted ve en la exposición gráfica acá, surgen los poderes del empleador o poderes del empresario. Entonces, usted, a partir de los poderes del empleador o del empresario, usted puede hablar de una primera subordinación de dirección. Luego puede hablar de una subordinación de organización y luego una subordinación de tipo disciplinaria. Entonces, usted comprenderá que quien tiene el poder de dirección, de organización y de imponer una sanción disciplinaria es el empleador hacia su trabajador. ¿Quién dirige la patronal? Obviamente el empleador. ¿Quién organiza toda la actividad? Es el empleador. ¿Y quién impone una sanción cuando el trabajador se porta mal o incurre en una falta? Es el empleador. Luego de la subordinación, ustedes vean la dependencia. Es otro requisito de formación. Dejamos definido la dependencia como un vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador. Usted, por ejemplo, tiene una dependencia con su padre y con su madre. Eso quiere decir que tiene un vínculo jurídico. Ahora bien, en materia laboral, la dependencia, que es un vínculo lógico jurídico entre el empleador y el trabajador, son de tres tipos. Dependencia económica, dependencia técnica y dependencia jurídica, como está en la exposición gráfica. Vemos el primero, dependencia económica. Es el vínculo que existe del trabajador con el empleador a partir de las condiciones económicas de la retribución. Esto significa que el empleador debe pagar, debe retribuir el trabajo y el servicio del cual obtuvo los beneficios. Hay también una dependencia técnica. La dependencia técnica es el vínculo por el cual el trabajador obtiene los instrumentos del trabajo, obtiene todas las herramientas para el trabajo provenientes de su empleador. Así, usted, por ejemplo, si va a ejercer el cargo de contador, seguramente le darán papel de escritorio, seguramente le darán un computador y un escritorio, y luego los servicios básicos. Entonces usted depende técnicamente de su empleador. Luego hay una dependencia jurídica, vínculo jurídico. En primer lugar, porque el empleador le anoticia a usted de los derechos y las obligaciones y de las prohibiciones que existen en la patronal. El empleador le dice, lea usted el reglamento y adecúe su conducta a ello. Por ejemplo, está prohibido enamorar en el trabajo, está prohibido llegar en estado de ebriedad, está prohibido hacer el trabajo de otras personas, etc. Y luego dependencia jurídica en el sentido que el empleador le asesora a usted para un correcto desarrollo de la actividad laboral. Usted se acuerda, por ejemplo, de aquellos abogados que cobraron deudas a través de puños y golpes. Si bien logró el resultado, esa conducta no era lícita. Entonces el trabajo tampoco se puede desarrollar con conductas que son lógicamente ilícitas o antijurídicas. Tenemos como otro requisito de formación la prestación personal. La prestación personal, jóvenes, es simplemente la capacidad, es la aptitud, la idoneidad de trabajo. Eso quiere decir que usted es apto para desarrollar un trabajo A, pero no es apto para desarrollar un trabajo Z. Esto se traduce en lo que se llama la condición intuito personae del trabajador. Intuito personae. Eso quiere decir que el trabajador es una persona única en su especie. Ahí, en la exposición gráfica, usted ve
que alguien, por ejemplo, será apto para ser carpintero, otro será apto para ser electricista y otro será apto para ser mecánico. Entonces vean ustedes que esa aptitud es simplemente la condición intuito personae. Lo que nosotros tenemos personalmente, lo que nos identifica y no se puede reproducir fácilmente en otras personas. Seguimos revisando y vemos el otro requisito de formación, exclusividad. Usted apunte. Exclusividad es cualidad de exclusivo. Y eso significa que un trabajo realizado excluye a otro trabajo. Un trabajo realizado excluye a otro trabajo que se realiza o se va a realizar. Ejemplo. Usted es trabajador de 8:30 de la mañana hasta 18:30 de la patronal A. Entonces usted excluye cualquier otro trabajo durante ese tiempo. Más concretamente, usted no puede trabajar en dos lugares, en el mismo tiempo, en el mismo horario. ¿Por qué? Porque uno excluye al otro. Regla general. Ahora, como toda regla tiene su excepción, usted puede desarrollar un trabajo de medio tiempo. En la mañana sí, en la tarde sí. Y hasta puede intentar una tercera, pero en la tercera su capacidad de trabajo ya estará completamente reducida. La exclusividad es otro requisito de formación. Luego vemos la onerosidad. Ya la exposición gráfica le da una idea. Remuneración económica. El contrato debe ser cuantificable económicamente. Y la primera cuantificación que surge es a partir de los conceptos más tradicionales, como es el sueldo, como es el salario, y pasa a otros más complejos, como bonos, primas o simplemente subsidios. Pero todo contrato de trabajo, toda relación de trabajo, siempre debe tener estos vínculos de dinero. Lo contrario es esclavitud, lo contrario es simplemente servidumbre. Siguiente requisito de formación, ajenidad. Trabajador, empleador. Ajenidad implica que el trabajo que realiza el trabajador es en beneficio de una tercera persona. La tercera persona, que generalmente es el empleador, se beneficia, aprovecha de el trabajo, del servicio que le ofrece el trabajador. Esto quiere decir que usted trabaja para un empleador. Si usted trabaja para sí mismo, ya no hay ajenidad. Entonces no se trata de un contrato individual de trabajo. El otro requisito de formación del contrato individual de trabajo, la continuidad. Y la continuidad implica la mayor proyección en el tiempo, la mayor duración en el tiempo de la relación jurídica laboral. Esto genera el tema de la estabilidad. A mayor continuidad, a mayor estabilidad, mejores y mayores derechos. Por ejemplo, un trabajador que tiene 50 años de antigüedad tiene 30 días de vacaciones. Un trabajador que está 2 años en la patronal tiene 15 días de vacaciones. Vean ustedes cómo se diferencia el tema de las vacaciones a partir de la continuidad laboral. Finalmente vemos el tema de la intervención estatal. Aquí se parte del estudio del desequilibrio, de la desigualdad que existe entre el trabajador y el empleador. El Estado trata de compensar esa desigualdad
a través de normas jurídicas que son de protección al trabajador. Normas que establecen jornada máxima de trabajo, normas que establecen descanso, normas que establecen incremento de sueldo y de salarios. Con ello, hemos terminado el tema del contrato individual de trabajo y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier repetición, cualquier ampliación, cualquier mejora del ejemplo, presto para escucharles. Licenciado, Adelante. cuando se trata de un contrato individual, sí o sí tiene que ser formal, porque hay más trabajos que sí o sí piden contratos definidos y no los contratos indefinidos. Claro. Cuando yo exponga el tema del contrato definido, va a ver usted exactamente que no es tan fácil lograr un contrato a plazo fijo. Hay requisitos. Hay tres requisitos fundamentales para tener un contrato a plazo fijo. Y ahí se va a dar cuenta que no es fácil hacer un contrato de a plazo fijo. Pero el contrato indefinido es una posibilidad. La otra es el contrato definido, pero tenemos otras formas. Tenemos, por ejemplo, el contrato del teletrabajo. Tenemos el contrato estacional. Tenemos el contrato condicional. La única que tiene libertad de forma es el contrato indefinido. O sea que cuando usted habla de contrato indefinido, usted sabe cuándo empieza la relación jurídica laboral, pero no tiene certeza cuándo termina el vínculo laboral. En cambio, cuando usted habla del contrato definido, sabe cuándo empieza y sabe cuándo va a terminar. Y si no lo sabe, la ley lo dice claramente. Dice 1 año máximo, prorrogable a 2 años. En este caso sí necesita forma. La forma es el documento escrito, es la única manera. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Licenciado, disculpe, tengo una duda con respecto al contrato indefinido. Si se hace un contrato verbal, ¿se requiere de testigos o solo puede ser entre el empleador y el trabajador? Bueno, cuando tenemos un contrato, por ejemplo, de carácter verbal, todos los elementos de prueba sirven para demostrar la relación laboral. Por ejemplo, no solamente testigos, es una posibilidad, pero posiblemente le den una papeleta de pago. Posiblemente le den, si no le dan una papeleta de pago, le den un recibo. Se manda planillas al Ministerio de Trabajo, se manda a seguros de corto plazo, se envía también la relación laboral a seguros a largo plazo. Ahí están los elementos para demostrar que usted tiene un contrato individual de trabajo. También lo puede llamar en juicio a confesión al empleador. En confesión usted le hace jurar al empleador a que diga la verdad. Y la gente tiene que hablar bajo juramento el tema de la verdad, de si es o no es su trabajador. Muy fácilmente usted puede decir, no es mi trabajador, pero si logra demostrar más adelante que es el trabajador, mire usted, el empresario ha cometido un delito de falso testimonio y muy probable que pueda ir a la cárcel también. Entonces, los contratos indefinidos verbales se prueban por todos los medios posibles que existen, inclusive inspecciones oculares. ¿Alguna otra duda? Disculpe, licenciado, una consulta. En algunas convocatorias actuales dice contrato por necesidad, o sea, necesidad de... Pero no son contratos laborales, no son contratos laborales. Ya vamos a estudiar nosotros, por ejemplo, el tema de la tipología de contratos. Entonces ustedes van a ver que los contratos que nosotros tenemos son nominalmente identificables. La última incorporación que nosotros tenemos data precisamente del año 2021. El año 2021 incorporamos el tema del contrato del teletrabajo. Es la última modificación que hemos tenido. Después no tenemos otras más. Ahora, en otros ámbitos donde se desarrollan también actividades de trabajo, pero que no están reguladas por la Ley General del Trabajo, entonces puede haber una infinidad de contratos, como las que usted está mencionando. ¿Alguna otra duda?
Cualquier otro comentario, cualquier ampliación de información, con mucho gusto. Licenciado, una pregunta. Con mucho gusto. La intervención estatal se relaciona con el fin intuitivo de que el Estado Claro, protege al trabajador, ¿verdad? completamente. Usted tiene toda la razón en esa parte. La intervención del Estado tiene que ver mucho con el fin tuitivo del derecho laboral. Tuitivo, protección. Y lo protege a través de las leyes. Es correcto el razonamiento. ¿Algún otro estudiante? Licenciado, Adelante. disculpe si voy a hablar algo fuera del tema. Quisiera consultarle, hay muchos compañeros que me están escribiendo que están en sala de espera desde las 6:40. No sé si podría admitirlos porque están interesados en pasar su materia. Bueno, por esta vez. 10 Muchas minutos gracias. esperamos para que los estudiantes ingresen. Sí, lastimosamente se han debido atrasar, pero muchas gracias Por por su esta comprensión. vez. Por esta vez. Licenciado, disculpe, en el inciso C de causa, ¿podría dar una muy breve explicación? Es que mi internet lo escuchaba entrecortado, no le pude entender muy bien, por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. El deber de todo docente es explicar una y otra vez. Así lo requiera nuestro estudiante. Bien, si ustedes ven acá en la exposición, la causa está vinculado con esto que se llama, mire, ¿puede dar lectura a esto? El fin inmediato. Inmediato. Muy bien. O sea, la causa es el fin. ¿Por qué usted ha hecho un contrato de trabajo con esta persona? Entonces habla, ¿no? Y usted dice acá, el fin que yo he tenido es fundamentalmente, si soy empleador, necesito a este trabajador para que pueda excavar esta zanja. Fin inmediato. Al empleador, ¿por qué usted? Al trabajador, ¿por qué usted está trabajando? Porque mi fin inmediato por el trabajo que voy a realizar es cobrar dinero. También otro fin inmediato que tengo es hacer currículum. Entonces la causa es el fin. ¿Se entendió? Sí, licenciado, gracias. Con mucho gusto. Algo más que desee el estudiantado, con placer. Licenciado, Adelante. no logré anotar bien sobre la forma. Usted dijo que la forma de materia jurídica son los componentes externos en las que consta. ¿Qué seguía? Porque El no llegué acto a anotar esa jurídico. parte. El acto jurídico. El acto jurídico. El acto jurídico. En la Ah, que ya. conste el acto jurídico, dice, ¿no? Está bien, gracias, licenciado. A ver, vea usted en esta parte. Si usted nota acá. ¿Aquí ve usted que hay letras o no? Sí, licenciado. Bien, ahí hay un acto jurídico. ¿Cuál es el componente material sobre el cual está el acto jurídico? Aquí está, mire. Trato. ¿Qué es esto? ¿Un contrato? No. Es un contrato. ¿Cuál es ese componente material? ¿Dónde están escribiendo ustedes? El papel, licenciado. En un Papel. papel. Ese es el componente material, miren ustedes, por eso es escrito. Porque la forma de este acuerdo que tienen el trabajador y el empleador se va a reflejar en este componente externo.
A ver, ejemplo. Calizaya. Sí, Si yo le digo el día de hoy, supóngase que estamos en noviembre, y le digo Calizaya Sarsuri Rosmilda, aprobado. ¿Eso es suficiente o usted necesita que este acto jurídico de aprobación conste en algún lugar? ¿Dónde debe constar y dónde usted debe sentirse ya tranquila? en el boletín de notas. No se llama boletín, se llama acta, ¿no ve? Ah, acta. En el acta. Si en el acta yo pongo que usted tiene 60 y lo firmo, ¿formalmente ya su nota está ahí o no? Sí. Muy bien. Si alguien le dice a usted, mire, Calizaya, Sarsuri, quiero casarme con usted, vayamos donde mi amigo, y su amigo le dice, están casados, ¿le sirve eso formalmente o no le No, sirve? No, no. tiene que irse a un oficial de registro o tiene que irse al cura. ¿Dónde tiene que irse? Si es por civil, a lo primero y el Registro civil. segundo en cura. Bueno, pero legalmente, ¿dónde tiene que irse formalmente? Registro civil. Registro civil. Al registro Registro civil, civil. ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta ustedes el tema Ah, de lo que viene a muchas gracias, ser? licenciado, por la aclaración. Con mucho gusto. ¿Quién más? Cualquier estudiante que tenga otra duda, con mucho gusto. Licenciado, una pregunta. Adelante. En la parte donde hemos avanzado sobre los requisitos de validez, si está, digamos, hemos estudiado el error, la violencia y eso, en ahí ya no se da el contrato porque no es válido, ¿no? Claro, en realidad cuando, por ejemplo, si hay un error y usted contrata a una persona que no es, entonces el contrato no va a tener la eficacia que usted necesita, ¿no? Por ejemplo, usted necesita a Juana Quispe de Oruro y usted contrata a Juana Quispe de Sucre, ¿no? ¿Por qué usted contrata a una persona? Por su cualidad personal. Y esa cualidad personal es su capacidad de trabajo que tienen las personas. Usted puede ser muy buena en dactilografía o no puede serlo, ¿no? Bien, licenciado, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más que quiera preguntarnos? Licenciado, con respecto a la causa donde dice contrario ley, ¿a qué se refiere, perdón? ¿Quiere ver la exposición gráfica o quiere que le explique? Está bien si me explica. Muy bien. Estamos hablando del tema de la causa y nos vamos a ir a la presentación. Ahí está nuestra presentación y dice exactamente que la causa no debe ser contrario a la ley. Aquí, por ejemplo, miren ustedes, parece lo mismo. Aquí dice la causa no debe ser lícita, dice. Y aquí dice no contrario a la ley, parece que fuera lo mismo, no es lo mismo. Lícita porque respeta la Constitución, respeta otras leyes. Por ejemplo, la ley civil, la ley penal, la ley familiar, respeta. Ahora, no contrarios a la ley, la causa debe respetar específicamente la Ley General del Trabajo y el decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo. ¿Ahora se entiende? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Con mucho gusto, jóvenes. Bien, seguidamente vamos a entrar al tema número 8 de la materia,
donde vamos a hablar acerca de los derechos y las obligaciones del empleador y del trabajador. Pongan ustedes, tema número 8, derechos y obligaciones del empleador y del trabajador. Y seguidamente, todos ustedes, utilizando la Constitución Política del Estado, utilizando la Ley General del Trabajo, van a identificar 6 derechos, 6 obligaciones del empleador y del trabajador. Utilizando la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, identifique 6 derechos, 6 obligaciones, tanto del empleador como del trabajador. Carolina, ¿estás allí? Bien, tenemos exactamente 7:20. Tienen 15 minutos para realizar este encuentro, esta identificación. Me lo envían al grupo del WhatsApp y luego proseguimos con el avance de la materia. 15 minutos cronometrados. Prosigan entonces. A los derechos y a las obligaciones del empleador y del trabajador. Como punto 1 de la exposición, voy a hacer referencia al llamado contenido del contrato individual de trabajo. Punto 1 de avance, contenido del contrato individual de trabajo. Si usted aplica el artículo 5 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, entonces usted reconocerá que el contrato individual de trabajo es un medio por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios a otras personas, que se denomina, de acuerdo al artículo 2 de la Ley General del Trabajo, empleador. Empleador es quien proporciona el trabajo. De esta manera, vean ustedes, se establece una relación jurídica laboral. Y al establecerse una relación jurídica laboral, obviamente se crean derechos y obligaciones diametralmente contrapuestos acorde a la situación jurídica de las personas. Ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del tema del sueldo y el salario, entonces para el trabajador el sueldo es un derecho y para el empleador, diametralmente opuesto, viene a ser una obligación. Entonces, apunte, la relación jurídica laboral que genera un contrato individual de trabajo genera derechos y obligaciones. Estos derechos y estas obligaciones que nacen de estas condiciones es lo que se denomina jurídicamente el contenido del contrato de trabajo. Ahora bien, si el contenido del contrato del trabajo implica el estudio de los derechos y las obligaciones del trabajador como del empleador, inicialmente usted tiene que estudiar la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, precisamente en el artículo 48, les reconoce que los derechos que tiene el trabajador son obligatorias. Y si un derecho de un trabajador es obligatorio, quiere decir fundamentalmente que estos derechos
se deben aplicar de forma racional conforme a la norma jurídica. Esto significa que fundamentalmente usted puede identificar derechos y obligaciones que por ser de tipo obligatorios no necesariamente deben ser irracionales. Por ejemplo, estabilidad laboral. Si desaparece la patronal, si entra en quiebra el empleador, no se puede mantener a rajatabla el principio de estabilidad laboral, el principio de continuidad laboral. ¿Por qué? Porque la patronal ya desapareció, ya no hay necesidad del trabajo, ya no hay necesidad del servicio. De tal manera que de esto trata el estudio de este punto, de identificar los derechos y las obligaciones que tiene tanto el trabajador como el empleador y que nacen del contrato individual de trabajo y que nacen de la Ley General del Trabajo y de la Constitución Política del Estado. Punto 2 de avance. Vemos las obligaciones y los derechos de los trabajadores. Inciso A, hacemos referencia a las obligaciones. Usted apunte que una obligación es un deber establecido por la ley. Y tratándose de un deber, cuando se incumple una obligación, inmediatamente surge una determinada sanción. Sanciones que pueden ser desde pecuniarias o sanciones que pueden ir, en otros casos, a determinar el tema de la restricción de un derecho determinado. Ahora bien, dentro del estudio de las obligaciones y de los derechos de los trabajadores, usted tiene que distinguir dos aspectos. El primer aspecto que tiene que estudiar son las obligaciones y de los derechos de los trabajadores que nacen de un contrato general. Y en segundo lugar, usted tiene que estudiar las obligaciones y los derechos que nacen de contratos especiales de trabajo. Ejemplo, una cosa es estudiar los derechos, las obligaciones de los trabajadores fabriles y otra cosa distinta es estudiar los derechos y las obligaciones que nacen del trabajo de las personas discapacitadas, que ya son contratos especiales de trabajo. En esta exposición, en este tema, el profesor asume la exposición de las obligaciones y los derechos que nacen de forma genérica de los contratos. No estudiamos las obligaciones y los derechos que nacen de los contratos especiales de trabajo. Carolina, ¿estás allí? Carolina. Licenciado, disculpe una consulta. ¿Está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla, estoy haciendo una exposición. Carolina, ¿estás por allí? Bien, tal vez la petición del joven estudiante de la señorita es que se lo apunte en la pantalla. ¿Quiere que se lo haga un apunte en la pantalla, algo así? Por favor, licenciado. Muy bien, con mucho gusto. Es el deber de todo profesor atender la petición de nuestros jóvenes estudiantes. Bueno, no sé qué pasa con Carolina, está sin audio, algo así. Carolina.
Estamos estudiando el tema de los derechos y las obligaciones del empleador, del trabajador, y que nacen del contrato individual de trabajo. Y dijimos en el primer punto sobre las condiciones, sobre el contenido del contrato individual de trabajo. Y logramos partir del siguiente razonamiento. Dijimos que el contrato de trabajo es el medio por el cual se establece la relación jurídica laboral. Luego dijimos que cuando hay una relación jurídica laboral, ahí apuntaremos que cuando existe una relación jurídica laboral, entonces surgen en forma contrapuesta los derechos y las obligaciones. Surgen los derechos y las obligaciones acordes al estatus que uno tiene. ¿Cuál es el estatus? El primer estatus es ser empleador y el otro estatus es ser fundamentalmente trabajador. Bien, eso es lo que dijimos en síntesis en la exposición. En segundo lugar, dijimos que es importante estudiar la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 48 indica que los derechos de los trabajadores es de aplicación obligatoria. Y lo obligatorio, dijimos, lo obligatorio debe concordar con la aplicación racional de la ley. Con la relación de una aplicación racional de la ley. Y aquí pusimos el ejemplo. Si bien la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo reconoce la estabilidad laboral, y si desaparece o quiebra la patronal, entonces no se puede mantener el derecho de la estabilidad laboral. Si el empleador está en quiebra, sucede lo mismo. Ya no hay actividad laboral, ya no existen medios para retribuir el trabajo efectuado. También logré apuntar lo siguiente. Hice referencia a que el estudio de los derechos y las obligaciones laborales se denominan
contenido del contrato individual de trabajo. También logré apuntar que los derechos se contraponen. Se contraponen de acuerdo a la situación de empleador o de trabajador. Es decir, que son diametralmente opuestos los mismos. Ejemplo, la vacación es un derecho para el trabajador. Para el empleador es una obligación. ¿Hasta allí estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, ahora estudiamos en el punto 2, derechos y obligaciones del trabajador. Dijimos, obligación es un deber establecido legalmente. Su incumplimiento genera una consecuencia jurídica como una sanción que puede ser pecuniaria o puede ser de otra índole. Ejemplo, privación de libertad. Hasta ahí es donde llegué. ¿Ahora se entiende? Sí, licenciado. Muy bien, ¿han Sí, hecho la licenciado. captura Sí, correspondiente? licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, si han hecho la captura correspondiente, 1 minuto para que termine la clase. El día sábado, jóvenes, los espero a las 18:30. Bien, Dios mediante, nos vemos hasta el día sábado. Está bien, licenciado, gracias. Licenciado. Licenciado. Hasta luego.